Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que, la verdad, genera un montón de debate en estudios, en home studios, en todos lados. Ujú. ¿Se puede de verdad ecualizar usando mayormente la vista? Tenemos fuentes variadas, desde discusiones súper técnicas hasta gente con años y años de experiencia contando lo suyo. Exacto. Vamos a mirar bien qué dicen los que saben sobre esa tensión, ¿no? Entre lo que te muestra la pantalla del ecualizador, con todas sus luces y colores, y lo que de verdad escuchamos. Claro. Son una ayuda clave hoy en día, o quizás nos distrae de lo importante, que es el sonido en sí. La idea es investigar si confiar solo en los ojos puede reemplazar, bueno, el criterio del oído bien entrenado. Me encanta el desafío. Bueno, empecemos a desgranar esto. Eh, para arrancar, hay algo que resuena fuerte en un montón de fuentes, ¿no? Sí, totalmente. El oído. Dicen que no es solo una herramienta más, sino que es la herramienta principal. Insisten mucho en que las decisiones importantes, las que definen la mezcla, tienen que salir de escuchar activamente, conscientemente, Ajá. no solo de mirar gráficos o medidores. Es que es casi un punto de partida universal en lo que analizamos. Se habla mucho, muchísimo, de la necesidad de entrenar el oído, de desarrollar eso que llaman memoria auditiva a largo plazo. Memoria auditiva. Claro, es esa memoria la que te permite, con el tiempo, captar sutilezas, reconocer patrones que no funcionan y pensar en soluciones de sonido precisas. Una gráfica, por más detalle que tenga, pues no tiene ese contexto auditivo. Entiendo. Incluso mencionan la importancia de estandarizar cómo escuchas, calibrar con sistemas como el K-System, por ejemplo, y mezclar siempre a un volumen constante, digamos 74 decibels SPLs, como sugeran algunos. Para que el cerebro se acostumbre. Exacto, para que el cerebro aprenda y se grabe cómo tiene que sonar un balance correcto en tu espacio. Sin esa referencia fija, ¿cómo sabes si ese pico pronunciado que ves ahí en 4 kHz es un problema real que hay que cortar? O si es parte del sonido del instrumento. Justamente. O si es algo deseable, parte del timbre. La vista sola no te lo dice. Vale, construir esa referencia interna. Y parece que incluso antes de tocar un EQ, hay un paso previo que consideran clave. Fundamental. Hablan de dedicarle tiempo, pero tiempo en serio, al balance, a los niveles entre instrumentos y a dónde los pones en el estéreo, el paneo. Sí, De hecho, algunos dicen que un buen balance, y a veces empezando en mono para checar bien la compatibilidad y la claridad, ajá, clave lo del mono. que eso puede resolver la gran mayoría de los problemas de una mezcla. ¿Tanto así? Parece que sí. Y proponen un ejercicio súper interesante, mira. Hacer el balance inicial sin usar ni un solo plugin. Nada de nada. Nada. Ni EQ ni compresores. Solo niveles y paneo. Y el desafío de hacer que todo encaje, que cada cosa tenga su espacio y su peso. Bueno, eso mismo te cantan los problemas de base. Claro. Te das cuenta si algo está tapando a otra cosa, si falta claridad, si la dinámica de un instrumento está completamente fuera de lugar. Te obliga a escuchar. Exacto. Y conecta con otra idea fuerte. Si un sonido viene mal grabado, muchas veces es mejor reemplazarlo o grabarlo de nuevo, Sí. que intentar arreglarlo a la fuerza con eco y procesos súper agresivos. El balance te obliga a escuchar en serio, a tomar decisiones sobre cómo se relacionan los sonidos. Eso que decís del balance me deja pensando. La idea de fondo es que si construís bien esa base, escuchando, ajustando niveles, paneando con cuidado, ¿Mm? la necesidad de usar EQs muy drásticos después baja un montón, ¿no? Exactamente. El EQ pasa a ser algo más quirúrgico, digamos. Más preciso. Justo. Una vez que tenés ese lienzo sonoro inicial, con el balance y el panorama bien puestos, ahí sí entra el ecualizador. Pero insisten todo el tiempo. Siempre aplicarlo escuchando cómo afecta a toda la mezcla. No en solo, aislado. Claro, no trabajar en un sonido solo sin referencia. Y su función, según dicen, es doble. Por un lado, correctiva. Arreglar problemas puntuales que identificaste antes, escuchando. ¿Cómo qué tipo de problemas? Pues resonancias molestas en una voz, ¿viste? Esas que a veces resaltan mucho. O ese zumbido grave, el hum de la sala que se cuela. El famoso hum de 60 Hz o 50 Hz. Ese mismo. O suavizar una nasalidad que aparece solo en algunas palabras. Arreglos puntuales. Ok, correctivo. ¿Y la otra función? Más creativa. Exacto.
la función que podríamos llamar musical o de embellecimiento. Acá se trata de hacer ajustes, normalmente sutiles, para realzar el tono, mejorar la claridad, darle un carácter especial a algo. Darle color. Eso, pero siempre buscando que suene musical coherente. Y de hecho, adviertan mucho contra la tentación de hacer curvas visualmente muy locas, con picos y valles súper marcados. Las típicas curvas bonitas en la pantalla. Esas, porque dicen que muchas veces terminan degradando el sonido, aunque visualmente parezcan lógicas. Dan ejemplos buenos, como usar EQs tipo Pultec, con curvas amplias, para añadir aire o presencia de forma muy natural al oído. O sea que el énfasis está en el resultado sonoro, no en la forma de la curva en sí. Totalmente. Pequeños ajustes, escuchando con atención cómo juega con el resto, en vez de mover todo a lo loco porque la gráfica se ve errada. Vale. Porque esa dependencia de la imagen, dicen, te puede llevar por mal camino. Y acá es donde las fuentes se ponen más críticas con esto de ecualizar mirando demasiado. Aquí viene lo bueno, ¿no? Cuando la vista nos juega en contra. ¿Qué trampas mencionan? Identifican varias, sí. Una tiene que ver con los medidores de nivel visuales. Cuentan un caso donde un medidor tipo K12, que mide el nivel promedio RMS, Ajá, los RMS. indicaba que la mezcla estaba a buen nivel, un nivel alto, saludable, pero el problema real era un exceso de graves y subgraves que estaba inflando esa lectura. Ah, claro. Los graves pesan mucho en el RMS. Exacto. Entonces, auditivamente, la mezcla sonaba baja, sin pegada, sin espacio para masterizar bien. El medidor veía mucha energía y decía nivelazo, pero el oído decía, esto suena flojo y retumba. La vista falló ahí. No captó la calidad del sonido. O sea, el medidor te estaba mintiendo, básicamente. ¿Qué más? Oí hablar mucho de esos EQs inteligentes. ¿Qué dicen de ellos? Sí, y les dan bastante duro, ¿eh? Cuentan un ejemplo concreto de una de estas herramientas de Machine Learnings, Sí. que falló bastante feo. Primero, no detectó una resonancia obvia, un acople claro en la grabación, algo que un oído entrenado saca al toque. Increíble. Después, aplicó una curva genérica que no arregló un problema de nasalidad que también tenía la voz. Y para colmo, intentando limpiar el espectro, terminó realzando el ruido de fondo que estaba justo en los valles entre los armónicos de la voz. No. Realzó el ruido. Sí, la conclusión fue dura. Lo calificaron de timo, una promesa tecnológica que no reemplaza el análisis auditivo detallado. Parece que la IA optimizó una curva visual, pero no escuchó ni entendió el problema real. ¡Qué fuerte! Hay otros ejemplos de cómo la vista nos distrae de lo importante. Sí, mencionan también distracciones más técnicas. Por ejemplo, la preocupación por artefactos visuales como el cramping. Ah, sí, eso que pasa arriba en las altas frecuencias. Exacto. Esa compresión o distorsión de la forma de la curva del EQ cerca del límite digital, la frecuencia de Nyquist. Técnicamente, el efecto visual existe. Es por cómo funcionan los filtros. Pero, Pero argumentan que el efecto audible de eso, en la práctica, es mínimo o directamente inaudible. Entonces, perder tiempo eligiendo EQs solo porque visualmente tienen menos cramping puede ser una distracción, una preocupación más visual que sonora. entiendo, fijarse en detalles visuales que ni se oyen tiene lógica. Y esta idea va más allá. El uso de expansores de imagen estéreo, los wideners, o la ecualización mid-side. ¿Qué es eso de procesar centro y lados por separado, no? Eso mismo. Si te basas mucho en lo visual para usarlos, puede tener efectos raros en el sonido. Puede cambiar el timbre de forma extraña, sobre todo en reverbs o delays. ¿Como fangoso? Describen algo así, como fangoso, borroso, poco natural. La conclusión es que un buen paneo manual hecho con el oído para poner cada cosa en su lugar, El paneo de toda la vida. ese, es mucho más efectivo y musical para lograr separación y amplitud estéreo que depender de estos procesadores que a veces son visualmente atractivos, pero sónicamente, bueno, cuestionables. Incluso comparan efectos rítmicos como el pumping, ¿verdad? Correcto. Comparan usar LFOs, esos osciladores que modulan algo visualmente. Para hacer el bombeo. Exacto. Lo comparan con la técnica clásica de usar el sidechain de un compresor, donde es una señal real, como el bombo, la que dispara la compresión en otra pista, como el bajo. Ujú.
Y concluyen que el sidechain es más preciso y musical, porque la compresión reacciona a lo que está sonando de verdad en la mezcla. No sigue una forma de onda visual fija que a lo mejor no encaja perfecto con el ritmo. Entonces, el hilo conductor de todo esto parece ser que las herramientas visuales, aunque útiles para ciertas cosas, les falta contexto auditivo. Parecen atajos, pero te hacen optimizar para la métrica equivocada. La curva linda, el nivel alto. Exacto, en lugar de optimizar para lo que importa. ¿Cómo suena en la música? La escucha crítica y contextual es irreemplazable, insisten. Totalmente. Y eso nos lleva a otro punto interesante. ¿Qué tan importantes son las herramientas específicas que usamos? El plugin de EQ concreto, por ejemplo. Siempre tuve esa duda. ¿Importa tanto si uso el EQ que viene con mi DAW o uno de esos carísimos que emulan equipos viejos? Las fuentes como que le bajan el precio a esa diferencia, ¿no? En gran medida, sí. Mencionan que muchos ingenieros top usan pocas herramientas y a menudo incluyen los plugins de fábrica de su programa. Los de stock. Esos mismos. La clave no es tanto qué usan, sino cómo lo usan, con qué conocimiento, con qué intención y, sobre todo, con qué oído. La habilidad. Claro. Argumentan que la diferencia sonora real entre un plugin de stock bien usado y una emulación carísima, sobre todo para ajustes sutiles, es mínima o ni se nota en la mezcla final. De verdad. Sí, de hecho, dicen algo revelador, que cambiar el nivel de un instrumento solo un decibel, tiene generalmente mucho más impacto en cómo se percibe la mezcla. Que cambiar el compresor o el EQ. Exacto. Mucho más impacto que elegir el compresor boutique o el EQ vintage mágico. El foco debería estar en dominar lo básico. Balance, dinámica, EQ con propósito, no en coleccionar plugins. Eso pone todo en perspectiva. La habilidad sobre la herramienta. Y para aplicar esa habilidad, me imagino que también hablan de la grabación original y de cómo escuchamos, ¿no? El monitoreo. Absolutamente clave. Lo recuerdan todo el tiempo. La calidad empieza en la fuente. Un sonido bien grabado de entrada. Buen micro, buena sala. Exacto. Buen micrófono, bien puesto en un lugar con acústica controlada, va a necesitar mucha menos cirugía después, sobre todo de EQ correctiva. Es más efectivo invertir en eso, en la toma buena. Que en plugins para deliarlo después. Totalmente. Es más inteligente mejorar la acústica o elegir mejor el micro. El famoso garbage in, garbage out. Tal cual. Y lo mismo aplica a la salida. ¿Cómo escuchas? Para tomar decisiones de EQ y de mezcla en general que funcionen en otros sistemas, necesitas monitores fiables. ¿Altavoces buenos o auriculares buenos? Eso es. Idealmente, altavoces de estudio decentes en una sala tratada acústicamente, para que no te mienta. O como alternativa muy válida hoy, unos buenos auriculares de diadema abiertos o cerrados, que sean lo más planos y neutros posibles. Una referencia confiable. Exacto. Sin eso, donde puedas escuchar de verdad lo que pasa en el audio, sin el color de una mala sala o malos altavoces, tanto la vista como el oído te pueden engañar. No puedes ecualizar bien lo que no oyes bien. Queda clarísimo. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿se puede ecualizar con la vista? La respuesta que sale de todo esto es un no, bastante rotundo. Si hablamos de hacerlo confiando principalmente en la vista. Las herramientas visuales son útiles, sí, pero como apoyo. Son herramientas nada más. Pueden guiar, ayudar a encontrar problemas rápido, dar una imagen útil. Pero no reemplazan el juicio final de la escucha crítica, contextual y entrenada. Exactamente. El balance final. ¿Dónde va cada cosa en el estéreo? El control de la dinámica, para que la música tenga vida. Arreglar problemitas de timbre, las decisiones que le dan carácter. Todo eso se juzga, fundamentalmente, con el oído. Sí. Apoyarse demasiado en las gráficas, en buscar la curva visual perfecta, te puede llevar a decisiones sónicamente malas, a ignorar problemas que la gráfica no muestra, o como vimos, hasta a meter ruido tratando de limpiar visualmente. Claro. La maestría en EQ, parece, está en combinar un oído que sabe qué buscar y la habilidad técnica para usar las herramientas, incluidas las visuales, con intención musical, con sutileza, y siempre validando con el oído en el contexto de la canción. La vista informa, pero el oído decide. Y con esa idea resonando, dejamos una última reflexión para quienes nos escuchan.
En esta era tan visual que vivimos, donde las pantallas son casi todo, en el audio, ¿será que tanta información gráfica, tan detallada en los plugins, irónicamente, nos está dificultando desarrollar esa escucha profunda y esencial para hacer mezclas que realmente peguen? Es una buena pregunta. O quizás la clave no es rechazar lo visual, sino aprender a usarlo de forma más inteligente, como un asistente que potencie nuestro oído, en lugar de dejar que lo domine o peor, que lo silencie. Ahí queda la pregunta.